tendrían que ponerse de acuerdo en una cosa elemental y primigenia, que es la derogatoria de la ley 32-108. Si derogan esa ley, obviamente entenderemos que hay por lo menos la intención de empezar a conversar, a encontrarle soluciones. Del tema del, ¿no? No sé, de todas las cosas que ha dicho, Dios mío, los estados de emergencia. Vamos a declarar el estado de emergencia. ¿Y qué pasó? Ya no se acuerda, pero en fin. Mariano González, el ministro del Interior y también el ministro de Defensa, está conectado con nosotros vía Zoom. Mariano, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás, y gusto de estar en su programa. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace, Mariano, frente a esta situación? Realmente es penosa la declaración de Dina Boluarte, y ya no, lo único que queda es indignación, ¿no? de ver cómo entre el Congreso y el gobierno se trajeron abajo la ley de crimen organizado prácticamente con la 32-108, o sea, haciendo prácticamente apología al crimen, ¿no? El Congreso lo que ha pretendido es cuidarse entre sí, cuidarse a los casi 70 o más de 70 congresistas investigados por distintas razones, a la gente del gobierno, al entorno familiar de Dina Boluarte, a su entorno político. O sea, creo que ha llegado un momento, y como bien decías, que en nuestro país tenemos que marcar una línea divisoria. Y en esa línea, a un lado están los que están a favor del crimen y a otro lado los que estamos en contra del crimen, independientemente de nuestras posiciones políticas, ideológicas, del rol que desempeñemos en la sociedad, ¿no? O sea, desde la empresa, desde la política, desde la academia, desde la prensa, desde cualquier lugar. Ya no hay, creo que a estas alturas en nuestro país ya no tenemos otra opción, ¿no? Que es ponernos en contra del crimen y empezar a trabajar lo más unido que podamos, ¿no? Ahora, Mariano, acá lo han propuesto y lo han reclamado voceros del Poder Judicial, es decir, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el decano del Colegio de Abogados, representantes de diferentes instituciones. Es decir, esto es una crisis de tal nivel que si no se enfrenta con liderazgo digamos, conjugando todas las capacidades y posibilidades de acción, no se va a poder avanzar. Entonces, eso pasa por convocar al Consejo Nacional de Seguridad Nacional y a todas las instancias de esa naturaleza existentes o por crearse, pero que permitan esa conjugación de esfuerzos. ¿Por qué no ocurre, Mariano? ¿Por qué no ocurre? Hay varias instancias. Lo primero que tendría que ocurrir, creo que es en esa misma línea, lo que dice es un Consejo de Estado, ¿no? Que la presidenta se olvide de sus investigaciones y empiece por lo menos mínimamente a pensar en el país y convoque al fiscal de la Nación, al presidente del Poder Judicial, al defensor del pueblo, al contralor, al presidente del Congreso, independientemente de todos los cuestionamientos que tienen varias de estas autoridades, y convocarlos para ver qué se hace. Pero elemental es algo que también has pronunciado. Se necesita sí o sí otro gabinete. Con este gabinete es imposible. Con este ministro del Interior y con este premier, que prácticamente no sabe ni siquiera dónde está parado, es imposible. Hay que ser realmente muy malo para permanecer en un cargo cuando sabes que no la estás haciendo bien y que estás perjudicando al país. El premier es el jefe, valga la redundancia, del jefe del sistema de inteligencia. Si no tenemos a todo el sistema de inteligencia trabajando de manera conjunta, todos los componentes, para encontrar una solución, por lo menos en el corto plazo, que se pueda medir, que pueda generar que nuestra población sienta que se está haciendo algo y que efectivamente se está haciendo algo, creo que es imposible. Y obviamente hay políticas públicas, hay planes ya en la policía, hay cosas que se pueden ejecutar, pero hay que tener claro qué hacer en el corto plazo. Y esa claridad no la tiene Dina Boluarte, esa claridad no la tiene el premier. Entonces necesitamos que convoque a alguien, ¿no? que pueda por lo menos este último tramo generar un espacio de transición saludable. Y este señor, pues, Adrián Sein, lamentablemente, no contribuye. Y la misma Dina Boluarte creo que está muchísimo más preocupada en enfrentar a sus enemigos, ¿no? Claro, pero el problema, Mariano, lamentablemente, es que en una situación de crisis como esta, tú lo que deberías estar en capacidad de decir, bueno, vamos a juntar un gabinete
que combine dos elementos, que tenga la capacidad de enfrentar la crisis de inseguridad, ¿no es cierto? Sí. De enfrentar la guerra contra la corrupción que nos está asfixiando también, pero a la vez que sea capaz de aprovechar la circunstancia extraordinaria que el Perú tiene con el puerto de Chancay, la subida del precio de los minerales, el boom de la pesca, la agricultura de exportación. Pero el problema es que así no se forman los gabinetes en el Perú, ¿no? O sea, a ver quién va a votar porque nos quedemos hasta el 2026. Keiko, ya, Acuña, ya, los bloque magisterial, ¿ah? Los castillistas ahora son sostenes de... Y Cerrón, no me digas, Mariano. Cerrón es parte de esta alianza horrorosa, ¿no? Que sostiene a Dina Boluarte. Todos están comprometidos y todas las fuerzas que están representadas en el Congreso, lamentablemente, están priorizando sus intereses bajos, intereses de tapar a un prófugo, intereses de conseguir proyectos de ley a favor, inclusive de las economías criminales, intereses totalmente de búsqueda de poder eludir a la justicia, de hacerle inclusive el favor al crimen, ¿no? Con las leyes que han hecho, con todo ese paquete, lo que han hecho es fortalecer el crimen más bien. Si tuvieran realmente la mínima intención, tanto el gobierno como el Congreso, tendrían que ponerse de acuerdo en una cosa elemental y primigenia, que es la derogatoria de la ley 32-108. Si derogan esa ley, obviamente entenderemos que hay por lo menos la intención de empezar a conversar, a encontrarle soluciones. Pero si no hacen eso, estamos siendo notificados prácticamente de que esto va a seguir igual o peor. Mariano, tenemos que ir a la pausa. Yo te rogaría que te mantengas conectado porque hay dos temas que son significativos acá. La expectativa que hay es absolutamente legítimo, ¿no? Por la desesperación de la gente, que una medida como cadena perpetua, ¿no? Va a ser exitosa, ¿no? Y hay que tener cuidado con eso, porque no es que por sí misma sea mala, sino si no es parte de una estrategia global, no avanzamos. Pero lo segundo es, tú dices, hay que sacar el gabinete, habría que poner otro que corresponda, pero ¿cuáles son las tareas? Esa pregunta te la quiero hacer tras la pausa, por favor. Mariano, mantente conectado. Estamos con Mariano González, son 8:28 de la mañana. Estamos en Exitosa 95.5 en la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Volvemos. Estamos en Exitosa, la voz que integra el Perú, 95.5 en la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Soy Nicolás Lúcaro, esto es Hablemos Claro. Estamos conectados vía Zoom con Mariano González, que ha sido ministro de Interior y también de Defensa, y él ha dicho una cosa muy dura antes de la pausa. Él ha dicho que este gabinete tiene que salir como algo así como un prerequisito para que las cosas empiecen a enderezarse. Pero ha dicho también, Mariano, que la primera medida que habría que tomar es derogar la ley que modificó todo el régimen del crimen organizado. ¿No es cierto? Ahora, la pregunta es, ¿qué hay que hacer para enfrentar esta situación? El Estado ha sido prácticamente desbordado. No hablo solo del gobierno, el Estado en sí, pero producto de la acción, ni siquiera de la inacción, de la acción de algunos poderes importantes, ¿no? El Congreso acá tiene una gran cuota, ¿no? de contribución con justamente toda la ofensiva que ha tenido contra el sistema de crimen organizado, contra la Administración de Justicia también, y obviamente el gobierno, que anda más preocupado en obstruir a la justicia en el caso de sus investigaciones, de cubrir y generar impunidad a favor de su entorno político y familiar desde Palacio de Gobierno, la señora que está gobernando, entre comillas, ¿no? Hoy, o sea, lamentablemente lo que está sucediendo es que además esto, con otros factores como el enfrentamiento del ente autónomo, como el Ministerio Público, el Poder Judicial, o sea, no ayuda mucho. Lo que habría que hacer es más bien fortalecer las instituciones, fortalecer a quienes administran justicia, pero fortalecer a la Policía Nacional, y todo ello no ha ocurrido, sino ha ocurrido todo lo contrario. Desde hace algunos meses, desde el gobierno, se preparó un plan justamente para someter a la Policía Nacional, y eso lamentablemente pues las consecuencias las estamos pagando todos los peruanos. Igual, el Congreso, por proteger a sus congresistas investigados, no les interesó en absoluto
generar una situación prácticamente de favorecimiento al crimen. Y hoy también estamos padeciendo esas consecuencias. Entonces, lo que tendría que hacerse es, si hubiera un mínimo de liderazgo, y si no lo hay que exigirle, porque la otra es, sacar a esta señora de Palacio de Gobierno implica también una situación de inestabilidad complicada y sería prácticamente entregarle a este Congreso, que también tiene pues obviamente muchas cosas que responder, la posibilidad de generar una transición, y habría pues un desmadre. O sea, lamentablemente tenemos un escenario muy complicado. Es necesario que los gremios empresariales, que los gremios sindicales, que toda la sociedad civil en su conjunto haga la necesaria presión para que esto por lo menos encuentre una salida momentánea de transición. Y esa sería, creo yo, la única, además, pasar por un cambio de gabinete y que para que no haya preocupación desde los sectores que le han hecho tanto daño al país, de las bancadas que están en el Congreso, que sean personas que no tengan ningún compromiso partidario o que no tengan ninguna aspiración política electoral inmediata, ¿no? Pero lo que se requiere es que alguien se haga cargo, alguien en que se pueda tener un mínimo de confianza, y lo otro es, mientras que no se entienda que sin inteligencia, es decir, sin un trabajo organizado de todo el sistema de inteligencia, esta situación no va a cambiar. Porque de nada sirve que esos pedidos, yo creo muy de corazón, que a veces hace gente en nuestra sociedad y en algunos gremios, como que salgan los militares a las calles y esto, o sea, más allá de un factor mínimamente disuasivo, eso no soluciona el problema. Necesitamos nosotros un marco legal que permita a nuestra policía y a las Fuerzas Armadas generar, sí, una recuperación de la confianza, primero en la población, y por otro lado de algunas medidas de cortísimo plazo, pero que más que anunciarlas, hay que ejecutarlas. Acá necesitamos algo que sí hay que decirlo con todas sus letras, necesitamos mano firme, necesitamos que alguien asuma la conducción del país. El país está a la deriva. Necesitamos que alguien asuma primeramente la conducción de la lucha contra la inseguridad, contra la criminalidad. Y eso no lo va a hacer Dina Boluarte. Necesitaría por lo menos de un gabinete que tenga la capacidad convocante y de escucha, pero además que esté con las manos limpias. Y este gabinete no lo está. Ni Adriancén, ni Santibáñez, ni muchos de los que están ahí sentados, ¿no? Ahora, hay mucha expectativa, Mariano, en este momento de todos los sectores con respecto a la ley del terrorismo urbano, ¿no es cierto? Y lo que a mí me preocupa es cuán eficiente puede ser una medida de esta naturaleza si se toma de manera aislada, es decir, el endurecimiento de las penas. Se ha denunciado también que por ahí hay contrabando, ¿no es cierto? Que también se va a penalizar a la gente que sale a protestar, ¿no es cierto? Van a estar dentro del paraguas que se quiere. Va a ser una consecuencia, ¿no? Una consecuencia de ello. O sea, claro, no tiene ningún sentido, esa ley, Nicolás, no tiene ningún sentido, ¿ya? En estas circunstancias. Por eso, con toda claridad, si el Congreso no deroga la ley 32108, lamentablemente estamos notificados, así debata la de terrorismo urbano o cualquier norma, que va a ser más de lo mismo y quizá más bien se agrave la situación, porque hoy por hoy los transportistas nos han dado una gran lección a todos los peruanos. ¿Ya? Esa firmeza con la que han protestado, esa firmeza con la que han puesto contra la pared a este gobierno ineficiente y a este Congreso que prácticamente le hace comparsa también a Dina Boluarte, ha sido muy, muy importante para recuperar la fe en que se puede lograr recuperar la cosa. Sin embargo, discúlpame, Nicolás, sí. Sin embargo, ellos también creo que son conscientes que solo con el cambio de esta norma se puede seguir conversando. Si no se tiene esa predisposición, yo creo que es imposible. Ahora, la gente igual que tiene expectativas con que salga esta ley, ¿no? Nos olvidamos bien rápido. ¿Te acuerdas cuando se endurecieron las penas para los ladrones de celular? Así es. Y ahora ves las estadísticas y resulta que nos están robando con las penas endurecidas exactamente el mismo número de celulares que nos robaban el año pasado. Es decir, que esa no era la solución. En todo caso, esa no era la solución aislada de otras medidas que te permitieran cortar la cabeza de este perverso negocio del robo de celulares. Pero hay una expectativa, por ejemplo, con el tema de los militares.
Y ya, según lo que el gobierno ha dicho, deberían estar los militares en la calle. El problema, Mariano, es que los mismos militares se preguntan ya, salimos a la calle y ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra tarea? Lo que pasó en Trujillo, estuvieron 2 días en la calle, ahí regresaron porque nadie sabía lo que tenían que hacer, ¿no? Por eso, si eso no es parte de un plan, o sea, no tiene ningún sentido. Y más claro, para empezar el plan, hay que empezar por la derogatoria de esta norma, ¿no? O sea, si no se empieza por ahí, evidentemente es una muestra clarísima de que no hay desde el Congreso la mínima intención de corregir esta situación. Ahora, yo lo veo poco probable también, o sea, y quisiera equivocarme, ¿no? Pero al día de hoy, con más de 70 congresistas investigados, con más de 70 congresistas comprometidos con el caso de mochasueldo, con casos de corrupción, con casos de distinta índole, entonces, obviamente, lo que están buscando es más bien protegerse, porque no nos olvidemos, así como ha sido lesiva para la lucha contra la criminalidad organizada, ha sido ventajosa también para ellos y para todo el entorno político y familiar de la señora Boluarte también, ¿no? Entonces, yo creo que lamentablemente estamos siendo gobernados y estamos siendo o teniendo una representación en el Congreso, no puedo tampoco decir que sea toda, pero en gran parte, pues a gente que no merecería estar ahí, gente que lamentablemente pues le está haciendo más daño al Estado que cualquiera, ¿no? O sea, estamos con gente en el Congreso que representa economías ilegales, estamos en el gobierno con gente que está más preocupada en conseguir impunidad, que obstruye la justicia. ¿Cómo podemos solucionar el problema de la inseguridad y de la lucha contra el crimen en esas circunstancias? Si tenemos prácticamente al gato de